Hola jóvenes, buenos días. En el presente video vamos a ejemplificar la solución del límite de una función. Por ejemplo, aquí nos piden calcular el límite de x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 5x más 6, cuando x tiende a 3. Bueno, yo en clases les decía o les dije que para calcular el límite de una función, lo único que tienes que hacer es reemplazar la tendencia de la variable x. En este caso podemos observar que x tiende a 3. Como x tiende a 3, sencillamente lo que tengo que hacer es reemplazar esta tendencia en la función. ¿Y cuál es la función, profesores? X al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 5 más 6. Entonces, reemplazando, ¿qué es lo que voy a tener? Todo esto sencillamente va a ser igual. Como me dice x al cuadrado y x tiende a 3, sería entonces 3 elevado al cuadrado menos 9. Todo sobre, nuevamente, x al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, menos 5 por x, es decir, 5, que va a multiplicar a 3. Y finalmente esto más 6. Operando, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es lo siguiente: 3 al cuadrado, 9 menos 9, todo dividido sobre 3 al cuadrado, 9, menos 5 por 3, es igual a 15 y finalmente más 6. Podemos notar que operando en el numerador voy a obtener 0. Podemos notar que en el denominador operando 9 más 6, 15 menos 15 voy a tener 0. Y 0 sobre 0 sencillamente me indica una indeterminación. Entonces, cuando se me presentan estos casos en los límites, lo que uno tiene que hacer es levantar dicha indeterminación. Pero, profesor, ¿cómo hacemos para levantar una indeterminación? Tenemos que hacer uso bastante del álgebra. Por ejemplo, el de factorización y el de racionalización. En este caso, puedo notar que mi numerador y mi denominador tienen la posibilidad de factorizarse. Entonces, venimos por aquí. Lo primero que voy a hacer es un análisis en el numerador. Mi numerador, ¿a qué es igual? X al cuadrado menos 9. ¿Está bien? X al cuadrado menos 9. Entonces, este numerador tengo la posibilidad de escribirlo de la siguiente manera. X al cuadrado menos 9 lo puedo escribir como 3 elevado al cuadrado. Cuando yo escribo a 9 como 3 al cuadrado, puedo observar que ha resultado un producto notable. Recordemos, ¿qué operación es esto? Diferencia. ¿Diferencia de qué? De cuadrados. ¿Está bien? Esta diferencia de cuadrados sencillamente por fórmula es igual a la suma de bases. ¿Cuáles son las bases? X y 3. Sumo x más 3 por la diferencia de bases. Es decir, por x menos 3. Nada más. Es decir, profesor, x al cuadrado menos 9 lo puedo escribir como x más 3 por x menos 3. Ya he logrado factorizar. Lo mismo voy a hacer con el denominador. Coloco por aquí denominador y lo escribo. El denominador, como puedes observar, sencillamente es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Puedo observar que mi denominador sencillamente es un trinomio. Y cuando yo observo un trinomio, el primer método de factorización que se me viene a la cabeza es aspa simple. ¿En qué consiste el aspa simple? Consiste sencillamente en descomponer los términos de los extremos para luego multiplicarlos en aspa. Recordemos. Por ejemplo, mi primer extremo, ¿cuál es? X al cuadrado. Yo lo puedo descomponer como x por x. Mi otro extremo es 6. Pero este 6, una vez que lo descomponga, yo tengo que hacer la multiplicación en aspa para que luego la suma de estos números me dé el término central. ¿Está bien? Por ejemplo, yo 6 lo puedo descomponer como 6 por 1, positivo ambos. ¿Está bien? Pero cuando yo multiplico en aspa, como ya les mencionaba, x por más 6 obtengo más 6x y x por más 1 es igual a más 1x. La suma de ellos dos, ¿cuánto es? 7x. Entonces, el método te dice que esta suma tiene que ser igual al término central para que este trinomio sea factorizable. En este caso, 7x no. Entonces, la descomposición de 6 para este caso no es la correcta. Entonces, haciendo cálculos, para que me dé como suma
el término central que es menos 5, al número 6 lo puedo descomponer como 3 que multiplica a 2. Pero es negativo, profesor, no me hago problemas. A ambos números le voy a asignar el signo negativo. ¿Por qué? Menos 3 por menos 2 más 6. Ahora, comprobemos. Cuando yo opero en aspa, ¿qué es lo que voy a tener? X por menos 3, menos 3x. X por menos 2, menos 2x. Sumando, ¿qué es lo que voy a tener? Menos 5x. Coincide el término central. Entonces, como coincide el término central, diré que este trinomio, que es x al cuadrado menos 5x más 6, lo puedo escribir como dos factores, ¿cómo? Escritos en forma horizontal. Mi primer factor, ¿cuál sería? X menos 3, excelente. Lo copio por aquí, multiplicado por x menos 2. Entonces, profesor, mi denominador, que es x al cuadrado menos 5x más 6, es igual al producto de x menos 3 por x menos 2. Ya he logrado factorizar tanto el numerador como el denominador. Entonces vuelvo a escribir mi límite. Mi límite de la función. En vez de colocar x al cuadrado menos 9, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir x más 3 por x menos 3. Todo sobre, en vez de escribir este trinomio, x al cuadrado menos 5x más 6, ¿qué voy a escribir? X menos 3 multiplicado por x menos 2. Obviamente la tendencia cuando x tiende a ser el número 3. ¿Está bien? Entonces de aquí, profesor, puedo notar de que hay la posibilidad de eliminar x menos 3 y x menos 3. Tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué es lo que me ha quedado? Me ha quedado sencillamente el límite de ¿cuánto? De x más 3 sobre x menos 2 cuando x tiende a el número 3. Entonces, ahora vuelvo a hacer el reemplazo de la tendencia de x. ¿X tiende a cuánto? Tiende a 3. Entonces, reemplazando mi nueva función sería 3 más 3 sobre, aquí tengo 3 menos 2. Operando, ¿qué es lo que voy a tener? 3 más 3, ¿cuánto es, chicos? Sencillamente 6. Y 3 menos 2, la única. 6 entre 1, sencillamente es igual a 6. Entonces diré, el límite de x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 5x más 6, cuando x tiende a 3, sencillamente va a ser igual a ¿cuánto? A el número 6. Obviamente, para lograr este resultado, he tenido que levantar, ¿qué cosa? La indeterminación. ¿Por qué método? Por el método de factorización. ¿Está bien, jóvenes? Bueno, es un ejemplo teniendo en cuenta el método de factorización. Si hablamos de otro tipo de funciones, vamos a tener que utilizar el método de racionalización. Por ejemplo, borramos esta parte, vamos a copiar un nuevo límite para poder darle solución y vamos a diferenciar con lo que ya hemos escrito. Ahí está. Por ejemplo, aquí me piden calcular, ahora vamos a escribir, me piden calcular el límite de qué función. Vamos a observar, de la función x más 1 menos 2 todo sobre x menos 3. Cuando x nuevamente tiende al número 3. Nuevamente, me piden calcular el límite de la función raíz de x más 1 menos 2 todo sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Entonces aplicamos la definición del límite y lo único que voy a hacer es reemplazar la variable x por su tendencia, que es 3. Reemplazando, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a ver, igual. Sería raíz cuadrada de x más 1, es decir, disculpen, x más 1, x va a tomar el valor de 3, es decir, 3 más 1, todo esto menos 2, sobre x menos 3, es decir, 3 menos 3. Aquí operando, notamos lo siguiente.
3 más 1, 4. Raíz de 4, 2. Menos 2. En la parte del numerador lo único que voy a tener es el valor de 0. Mientras que en el denominador, 3 menos 3, 0. Y por cultura general nosotros sabemos que la división de 0 entre 0 nuevamente me resulta una indeterminación. Entonces, no es que el límite de esta función cuando x tiende a 3 no exista o sea indeterminado. Lo que tenemos que hacer es levantar dicha indeterminación. En este caso, vamos a levantar la indeterminación racionalizando. ¿Está bien? Entonces, traigo por aquí a mi función. ¿Cuál es mi función? Mi función es, vamos a escribirlo por aquí, mi función es la raíz cuadrada de x más 1 menos 2 sobre x menos 3. En este caso, como el radical está en el numerador, voy a racionalizar el numerador. Entonces, tengo que multiplicar tanto al numerador como al denominador por un factor racionalizante. Y el factor racionalizante, teniendo en cuenta el álgebra, simplemente es la conjugada de este binomio. ¿Qué quiere decir? Si aquí tengo la resta de dos términos, aquí será la suma. Entonces será la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Esto de aquí me representa el factor racionalizante. Si he operado por la raíz cuadrada de x más 1 más 2, en el numerador tengo que hacer lo mismo en el denominador. Entonces abajo también voy a operar la raíz cuadrada de x más 1 más 2. ¿Y por qué se llama factor racionalizante? Vas a observar qué es lo que hace. Entonces, si es que tú operas, miren, quiero que te ubiques ahora en el numerador. En el numerador tienes la multiplicación de dos binomios. Ahora estos dos binomios tienen algo en común, algo que hace un momento hicimos por ese lado en la pizarra. Tengo la multiplicación de la suma de dos números por su diferencia. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tengo? Sencillamente tengo diferencia de cuadrados. ¿Y eso a qué es igual? Eso sencillamente es igual al cuadrado, a la diferencia de cuadrados de los términos. El primer término, ¿cuál es? Raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado menos el segundo término, que es 2 elevado al cuadrado. Todo sobre el mismo denominador. ¿El denominador cuál es? X menos 3, esto lo voy a dejar representado, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Operando entonces, profesor, en el numerador, ¿qué es lo que voy a tener? Veamos por aquí. En el numerador voy a obtener lo siguiente. Esta raíz con el poder de la potencia se elimina. ¿Qué te queda? X más 1 menos 2 al cuadrado, tengo por aquí 4. ¿Todo sobre cuánto? Sobre x menos 3, que multiplica a la raíz cuadrada de x más 1 más 2. De esta manera. Ahora, si tú puedes notar, en el numerador operando, ¿qué es lo que voy a tener? X, que no hay con quién operar, más 1 menos 4, menos 3. Sobre, algo interesante, ¿no? En el denominador tengo x menos 3, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de x más 1 hasta aquí, más 2. Profesor, algo interesante. ¿Qué es lo que va a pasar? X menos 3, arriba y abajo, se va a eliminar. Entonces, ¿cómo ha quedado mi función? Mi función ha quedado, en la parte de arriba ha quedado 1 sobre la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Esto de aquí es mi nueva función. Entonces, ahora sí voy a ir al límite. Diré, el límite ya no de la raíz cuadrada de x más 1 menos 2 sobre x menos 3, sino de ¿cuánto? De 1 sobre ¿cuánto? De la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Cuando x tiende a 3. Ahora sí voy a hacer el reemplazo de la tendencia de x, es decir, cuando x tiende a 3. Voy a tener en arriba la unidad sobre, debajo la raíz cuadrada de x más 1, es decir, 3 más 1, todo esto más 2.
operando, voy a tener arriba 1, 3 más 1, 4, raíz de 4, 2, más el número 2. Finalmente, ¿qué es lo que voy a tener como límite? A 1/4. Quiere decir que el límite de la función raíz de x más 1 menos 2 sobre x menos 3, cuando x tiende a 3, sí existe. Y sencillamente es el número 1/4. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención, chicos. Cuídense, hasta la próxima.